Buenos días Chile, buenos días Perú, buenos días Colombia. Vamos a iniciar la presentación de la Estrategia de Inversión 2021 elaborada por nuestro equipo de análisis y que van a presentar Natalia Aguirre y César Sánchez Grande, directores del equipo de análisis de Renta 4 Banco. Por mi parte, como presidente de Renta 4 Banco, me voy a limitar a unas breves palabras de introducción, de presentación a este equipo de análisis. 2020 ha sido un año muy especial, un año en el que hemos visto los mercados financieros en el curso de tan solo 3 meses, marzo, abril y mayo, el mercado bajista más rápido de la historia y a continuación, sin solución de continuidad, el mercado alcista también más rápido de la historia de las bolsas. Bajadas de más del 20% en el mes de marzo, subidas también de más del 20% en los meses de abril y mayo. Ha sido un año lleno de experiencias intensas en los mercados y un año, por tanto, complejo, que nos deja muchas enseñanzas encima de la mesa, pero si queremos resumir esas enseñanzas, voy a destacar dos grandes legados del año 2020. El primer legado es que el escenario de tipos de interés cero y las ayudas monetarias continuas se ha transformado en estructural. Mario Draghi, el presidente del BCE, hace ahora más o menos un año, cuando se despidió del BCE, dijo, cuando le preguntaron por el mayor cambio que había habido en su mandato, dijo, cuando yo llegué en noviembre del año 2011, todos pensaban que los tipos de interés habían bajado, pero iban a volver a subir, y sin embargo, hoy, en noviembre de 2019, cuando me voy, nadie piensa ya que los tipos de interés vayan a volver a subir nunca. El escenario de tipos de interés cero o tipos negativos permanentes es un escenario extremadamente disruptivo. Es un cambio de paradigma que me atrevo a calificar como brutal, con implicaciones enormes en el ámbito de la valoración de activos financieros y en el ámbito de la inversión. Implicaciones que no podemos ni siquiera imaginar. Perdón. Podemos dudar, y yo personalmente lo dudo, de que en realidad los tipos de interés vayan a permanecer en niveles cercanos a cero para siempre, o al menos para una década. Pero lo que están descontando hoy los mercados financieros, lo que están descontando hoy los futuros de tipo de interés y lo que hoy nos dicen los bancos centrales, con la FED y el BCE a la cabeza, es que los tipos de interés cercanos a cero van a durar para siempre, han venido para quedarse para siempre. Nos dicen, en definitiva, que vamos a un modelo japonés, a ese modelo de tipos cero permanentes. La experiencia nos aconseja no ir en contra de los bancos centrales, esa famosa frase "Don't fight the Fed". Y en esta última década, el que se ha puesto enfrente de los bancos centrales realmente ha tenido pérdidas sustanciales. El ponerse en contra de los bancos centrales ha sido eso que en el mundo anglosajón se llama un widowmaker, algo que ha provocado muchos cadáveres por el camino. Como antes decía, si nos creemos, siguiendo esa promesa de los bancos centrales, el escenario de tipo cero para siempre, las implicaciones son enormes, son incluso, como antes decía, brutales. Es un cambio de paradigma desconocido hasta el momento actual. Si hay realmente tipos cero para siempre y si hay suministro de dinero sin límite, lo que sucede es que los activos que den algún rendimiento tienen una valoración tendente al infinito. No hay límite en la subida de los activos y, por tanto, habría que comprar toda la bolsa. Como ejemplo de ello, quiero citar el giro que ha dado el premio Nobel Robert Shiller. Robert Shiller, premio Nobel de Economía, denunció el año 2000 la burbuja de las .com, la burbuja de Internet. Denunció el año 2008, acertadamente también, la llamada burbuja financiero-inmobiliaria antes de que estallase en ambos casos. Y Shiller ha sido muy crítico en la última década con las valoraciones de las bolsas en los últimos años, fundamentalmente por la herramienta que él utiliza, que es el llamado CAPE, el PER ajustado, el multiplicador de beneficios ajustado cíclicamente, multiplicador que le daba valores o números prácticamente equivalentes a los que había antes del crash del 29 o a los que había antes del pinchazo de la burbuja de Internet el año 2000. Y como digo, Shiller ha sido muy crítico con esta subida de la bolsa. Sin embargo, acaba de publicar en su página web, en su sitio de Internet, una nueva versión de este CAPE que lo ajusta ahora ya por los tipos de interés, considerando que en la próxima década esos tipos de interés estuvieran realmente a cero. Y su conclusión es que si los tipos de interés van a permanecer a cero
los próximos 10 años la bolsa americana podría subir un 5% cada año en la próxima década. Bueno, es un ejemplo de cómo ese cambio de paradigma, ese carácter estructural de los tipos de interés cero, negativos en el caso, nominales negativos en el caso de la zona euro, pues realmente genera unas consecuencias en los términos de análisis enormes. Y analizar, teniendo en cuenta lo que van a hacer los bancos centrales en lugar de teniendo en cuenta lo que va a hacer la economía, es muy complicado. Es muy complicado porque no es algo a lo que estemos acostumbrados los analistas o los equipos de análisis. Sin embargo, la realidad es que en la última década la correlación tradicional entre cotizaciones de las acciones y beneficios empresariales no ha sido tan relevante, ha sido mucho más relevante, ha funcionado mucho mejor la correlación entre cotización de las acciones y tamaño del balance de los bancos centrales. Ha sido, como digo, la correlación que ha funcionado. Han subido las bolsas cuando el tamaño del balance del Banco Central ha subido. Y un ejemplo muy claro lo tenemos este año, como luego explicarán Natalia y César. Bien, ese es, por tanto, el primer legado, un legado que complica mucho el análisis, el legado de los tipos de interés cero con carácter estructural. Pero hay otro legado más que también complica el análisis y es la llamada economía en K. La economía de ganadores y perdedores, la salida de la crisis de la pandemia del COVID con ganadores y ganadores que ganan muchísimo y perdedores que pierden muchísimo. Se ha hablado mucho de si esta recuperación, la recuperación económica, va a ser en V, va a ser en U, va a ser en W, va a ser en L. Bueno, nadie lo sabemos muy bien, pero realmente lo que sí tenemos ya muchos indicios es que la economía que salga de la pandemia va a ser una economía en K, una economía en la que una parte de la economía va a salir muy reforzada, muy favorecida, y otra parte de la economía al revés. Una economía en la que algunas empresas van a prosperar y van a crecer mucho y otras, sin embargo, van a cerrar o desaparecer o ir a la irrelevancia. Una economía en la que algunos sectores van a ir muy bien y otros no tan bien. Una economía también, en definitiva, en la que algunos países o zonas geográficas van a ir muy bien y otras no tan bien. Ya adelanto, luego lo dirán César y Natalia, que nosotros pensamos que Latinoamérica, y más en particular el área andina, está en la parte de arriba de la K, por su exposición a Asia y a China en particular, y también porque los recursos naturales le van a ayudar en la subida de las materias primas. Pero eso lo comentarán luego César y Natalia. Bien, por tanto, la COVID lo que ha hecho ha sido acelerar y acentuar esa K, esa transformación disruptiva de la economía, esa economía en la que viven esos dos segmentos, el segmento que sale en positivo, el segmento que sale en negativo, y por eso el análisis se complica, pero es todavía mucho más necesario. Ese análisis micro, del que hablará luego César, de empresas, de compañías, es todavía mucho más necesario. Bueno, como antes decía, el primero de los legados, ese escenario de tipo de interés cero, como escenario permanente estructural, mueve inevitablemente en eso que llamamos el asset allocation, la distribución de activos, hacia las acciones, hacia el equity, hacia el mundo de la renta variable. Un mundo, como digo, complicado de analizar por esa K y por esa situación monetaria, pero un mundo en el que inevitablemente nos tenemos que mover en la distribución de activos. La clásica distribución de activos entre renta fija y renta variable pierde mucho sentido en el mundo post-COVID. Hoy tenemos que tener en la cabeza una distribución de activos que es liquidez o riesgo, y dentro del riesgo, de los activos de riesgo, tenemos que tener en la cabeza que los activos de renta variable tienen más upside y, por tanto, hacia ahí se va a dirigir una mayor parte de la inversión. Lo hemos visto también este año y lo hemos visto también la K, esa K de la que hemos hablado, con esas divergencias de las bolsas en este año 2000, con las tecnológicas, por ejemplo, disparadas y con algunos valores, sin embargo, tradicionales hundidos, y ello es un buen ejemplo de la complejidad en la que nos movemos en este mundo post-COVID. La economía global, al iniciarse el año 2021, tiene ante sí problemas estructurales, no problemas solamente coyunturales. Son problemas de fondo y no solo de demanda. El problema de la demanda acabará cuando lleguen las vacunas y se generalicen. El problema de la demanda se resuelve también temporalmente
con políticas de estímulo fiscal financiadas por la inyección monetaria. Pero no basta con fomentar el consumo para crear una economía después de la crisis del COVID, una economía vibrante y una economía positiva después de la crisis del COVID. Tenemos que pensar en términos de generar productividad y sostenibilidad en la economía post-COVID. Tenemos que pensar en esa transformación positiva de la economía tendente a la productividad y a la sostenibilidad. El reto es lo que el Foro Económico de Davos, que este próximo año se va a celebrar en Singapur, ha llamado el Gran Reset, la gran transformación positiva de la economía hacia una economía más sostenible y más productiva. Ahí está el verdadero reto, más que en el sostenimiento de la demanda de consumo. Bueno, todos esos retos están presentes de alguna manera en este informe de estrategia que hoy, en 2021, que hoy presentamos. Pero, como decía el año pasado al presentar el informe 2020, un informe de estrategia no es una bola de cristal, ni pretende ser una predicción precisa de lo que va a pasar en el año 2021. Un informe de estrategia es un marco de referencia en el que vamos a ir situando nuestras decisiones de inversión, en el que vamos a ir situando el asset allocation, la distribución de activos, y vamos a ir situando las inversiones. El informe de estrategia tiene el valor de ser un marco y un marco de referencia al que luego pues, nos vamos adaptando con lo que vaya pasando a lo largo del año. Un marco de referencia, por supuesto, basado en análisis fundamental, en análisis de la economía y análisis de las empresas. Esto no resta validez al informe de estrategia, todo lo contrario. Napoleón solía decir que ningún plan de batalla supera el primer contacto con el enemigo, pero que, sin embargo, a pesar de ello, hay que entrar siempre en el combate con un plan de batalla. Y hay que entrar en el año 2021 con un buen informe de estrategia, y por ello es necesario tenerlo, y por ello, en estos tiempos convulsos más que nunca, creo que es especialmente interesante escuchar ahora a Natalia y a César. Y les dejo ya con ellos. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Bien, buenos días a todos. Y bueno, encantados de estar aquí presentando nuestra estrategia de inversión para 2021, donde, como bien dice Juan Carlos, pues nuestra intención es establecer un marco de referencia, ¿no?, en el que decidir nuestras inversiones. Como suele ser habitual, empezamos siempre nuestra estrategia anual con nuestra portada, donde, como podéis ver, intentamos representar lo que ha sido el 2020 y lo que esperamos que pueda ser el 2021. La línea de fondo que podéis ver, en este caso es el IBEX, es el principal índice bursátil español, pero podría ser prácticamente cualquier índice de bolsa. Este es el comportamiento que ha registrado a lo largo del año actual. Teníamos un inicio de ejercicio con subidas hasta que surgió la pandemia, el coronavirus, que aquí tenemos representado como un volcán escupiendo coronavirus y que provocó una caída muy fuerte, muy rápida de los principales índices bursátiles, hasta niveles, depende de cada índice, marzo, abril, es donde vimos los mínimos, y esos mínimos los pudimos ver gracias fundamentalmente a nuestras dos montañas de apoyo, diría yo, en primer lugar. En primer lugar, tuvimos un fuerte estímulo monetario, todos los bancos centrales haciendo todo lo posible para intentar, en cierta medida, frenar la caída y, sobre todo, sentar las bases para una posterior recuperación. Aquí lo bueno es que ya teníamos las lecciones aprendidas de la gran crisis financiera, ya teníamos las herramientas disponibles, sobre todo en materia monetaria, para inyectar liquidez al mercado, para apoyar la economía. Y luego, en esta ocasión, sí que es verdad, y yo hablo a nivel global, no hablo exclusivamente ni de España ni de Europa, hablo a nivel global. Este estímulo monetario tan importante ha venido acompañado de un fuerte estímulo fiscal. Es verdad que distinto según qué economía, la capacidad que tuviesen para implementar estos paquetes de apoyo fiscal, pero sí que es cierto que ambos
ambos estímulos han conseguido impulsar a los mercados anticipando una recuperación en el futuro. Y no es menos cierto que en la última parte del año, ya que estamos hablando ya del mes de noviembre, hemos tenido un hito positivo como es el anuncio de elevada eficacia de las vacunas, de distintas vacunas. Primero empezó la de Pfizer-BioNTech, siguió Moderna, luego AstraZeneca, y eso lo que nos permite es sentar las bases para una recuperación a lo largo de 2021 cuando tengamos precisamente un uso generalizado de dichas vacunas. Bien, empezando por el crecimiento económico, un poco el esquema que vamos a plantear es ver cómo estamos o cómo vamos a estar en términos de crecimiento económico, cuáles son los apoyos que va a seguir habiendo a dicho crecimiento, tanto desde el punto de vista monetario como fiscal. Luego pasaremos rápidamente por el plano microeconómico, es decir, qué van a hacer los resultados empresariales, y luego intentaremos y llegaremos, la idea es evidentemente hacer un asset allocation, con toda ese escenario base vamos a llegar a ver cuáles son nuestras mejores estrategias de inversión para 2021. Y bien, como decíamos, 2021, un año en el que en principio vemos una recuperación gradual bajo una hipótesis clarísima, que es la progresiva reducción del riesgo sanitario, y esto viene de la mano de las vacunas. Ahora hablaremos un poquito más de las vacunas. Ese es el principal apoyo. La vacuna te permite ver la luz al final del túnel, lo cual no quiere decir que ese camino vaya a ser fácil, porque consideramos que el túnel va a ser largo y sinuoso, y básicamente esto se debe a las necesarias restricciones a la movilidad que estamos viendo en gran parte del mundo. De hecho, este fin de semana veíamos en Europa cómo se iban a intensificar en el periodo navideño en Alemania, pero ayer veíamos cómo se sumaba Italia, Holanda, Londres, precisamente por la necesidad de contener la expansión del coronavirus y que no haya colapsos en los sistemas hospitalarios hasta que llegue la tan deseada vacuna. Mientras tanto, ¿qué vamos a tener? Pues entendemos que mientras tanto vamos a tener, o a seguir teniendo, mejor dicho, el necesario apoyo adicional tanto de estímulos monetarios como de estímulos fiscales. Bien, como se puede ver aquí en el cuadro, la verdad es que tanto el comportamiento en 2020 como las expectativas de 2021 son heterogéneas por regiones. Aquí en concreto, yo sí que destacaría cómo ha sido 2020, cómo esperamos que sea 2021 en las principales áreas geográficas. En el gráfico arriba a la izquierda lo que tenemos, cuanto más rojo evidentemente peor situación de cada economía, y lo que se puede observar es que China es la única gran economía que probablemente tenga crecimiento a lo largo de 2020. Hemos visto otras economías que han resistido bastante bien la pandemia y el impacto económico que está tenido, pues como puede ser Estados Unidos o como puede ser Alemania, que se ha visto muy beneficiada pues, por la fortaleza de las manufacturas, básicamente, y por el tirón de China. Y luego, por otro lado, el resto de la eurozona, pues sí que es cierto pues, que ha estado más afectada por las restricciones a la movilidad, dada su mayor dependencia del sector servicios. Eso lo hemos vivido de forma especialmente negativa aquí en España. ¿Y qué podemos esperar para 2021? Bueno, pues para 2021 lo que seguimos teniendo muy claro, y es una de las razones que Juan Carlos comentaba por la que somos especialmente positivos en Latinoamérica y sobre todo en la región andina, es que China va a seguir liderando la recuperación. China es el único país que ha hecho una recuperación en V, de hecho ya está en los niveles de actividad económica pre-COVID. Mientras tanto, tenemos a un Estados Unidos relativamente sólido, esperamos que recupere los niveles previos a la pandemia a finales del 21, y luego una Europa algo más rezagado, que probablemente en el primer trimestre más o menos de 2022 recupere esos niveles previos al estallido del COVID. Aquí la razón básica es que estamos mucho más afectados por las restricciones. Y en este caso sí que se quería destacar, como he comentado antes, Latinoamérica. Latinoamérica para 2021, bueno, puede ser una de las grandes
grandes beneficiadas de la recuperación de China. No perdamos de vista que China es la gran demandante de materias primas y es cierto que no solo Latinoamérica en general, sino la región andina en particular, pues tiene una exposición muy elevada a China, también en cierta medida, dependiendo de países, ¿no?, que es un tanto heterogéneo, a Estados Unidos también. Bueno, pues las dos zonas geográficas que pensamos que pueden tener mejor comportamiento. Si a eso le sumamos unas condiciones financieras favorables y, como veremos luego, una esperada continuidad en la depreciación del dólar, bueno, creemos que reiteramos la idea de que Latinoamérica podría verse beneficiada. Esta idea de luz al final del túnel, de recuperación económica en el medio plazo, la tenemos clara de la mano de las vacunas, pero también es verdad, como decimos, que ese túnel va a ser largo, básicamente por lo que comentábamos de las necesarias restricciones a la movilidad. Aquí a la izquierda tenemos la evolución de la pandemia en Asia, donde veis que nada tienen que ver los números con la izquierda, donde tenemos los contagios diarios en Europa y en Estados Unidos, y es realmente este fuerte incremento de contagios en la segunda ola que estamos viviendo pasado el verano, es esta segunda ola la que ha obligado a las economías, sobre todo europeas, a adoptar restricciones a la movilidad. Esto se hace básicamente para evitar el colapso de los sistemas sanitarios. Aquí tenemos la primera oleada, marzo-abril, los nuevos ingresos semanales hospitalarios por cada 100.000 habitantes, y vemos que en esta segunda oleada la verdad es que estas tasas o estos niveles son bastante inferiores gracias precisamente a esas restricciones a la movilidad. Bueno, aquí hay un caso muy concreto de España, ¿no?, por lo que nos coge más cerca. Simplemente arriba tenemos porcentaje de camas ocupadas por paciente COVID, abajo porcentaje de camas UCI, cuidados intensivos, ocupadas por paciente COVID, y lo que sí que vemos es que si bien en noviembre hemos vivido un momento en el que subían esas tasas de ocupación, están muy lejos de lo que fue la primera ola, que fueron pues cerca de un 55% del total de camas estaban ocupadas, y ahora hemos llegado en el peor de los casos pues a un 17-18%, y desde que se han implementado las restricciones a la movilidad hemos conseguido ir bajando. ¿Qué ocurre con todas estas restricciones a la movilidad? Que están muy bien para frenar la expansión del COVID, pero tienen claramente un impacto negativo en todos aquellos sectores que necesiten proximidad personal, proximidad social, y eso básicamente es el sector servicios. Aquí lo vemos muy claro, como los datos de movilidad a raíz de estas restricciones empezaron a caer de forma importante. Veis la parte de arriba. La línea de arriba es Estados Unidos, que va con un lag, con un delay, ¿no?, un retraso respecto a la evolución de la pandemia, pues prácticamente de 3 semanas, diría yo, respecto a Europa, y entonces ahí se está empezando a notar ahora, pero la caída de la movilidad pues es generalizada, y eso se ve de forma muy significativa en los indicadores más adelantados de ciclo que seguimos muchos analistas, que son los PMIs. Como veis, no estamos ni de cerca en los niveles tan negativos que vivimos en el gran confinamiento, que fue a lo largo del segundo trimestre, pero sí que es verdad que estamos viendo un retroceso de la actividad económica. De hecho, con riesgo de recuperación en W, en el caso de Europa, lo decía Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, la semana pasada, el jueves pasado, cuando celebró reunión el Banco Central Europeo, y decía que el PIB de la eurozona en el cuarto trimestre podría caer a tasas del 2%. Es decir, aquí veríamos una nueva recaída, ni mucho menos como la primera, pero sí que es verdad que el corto plazo, como digo, es complicado. Bueno, España, la verdad es lo que comentábamos antes, ¿no? Dada su estructura productiva, pues somos de los países que más hemos sufrido. Tenemos un 12% de nuestro Producto Interior Bruto es turismo, el número de turistas ha caído un 73% hasta el momento en el acumulado del año, un 13% es comercio, un 6% es hostelería. Se pueden imaginar que evidentemente todas las restricciones que se han ido implementando pues han tenido un impacto muy
negativo. Sí que es verdad que de cara al próximo año, de cara al 2021, deberíamos ver una recuperación importante y con relevantes apoyos desde Europa, pues como pueda ser el Banco Central Europeo, que va a mantener unas condiciones claramente favorables, y el Fondo de Reconstrucción Europeo, que creemos que es un paso adelante muy significativo en la integración fiscal europea y cuyo buen uso de los fondos que nos puedan llegar, de los 750.000 millones de euros del Fondo de Reconstrucción Europea, a España nos corresponden 140.000 en los próximos años, pues si se les da un buen uso en términos de su destino principal, va a ser economía sostenible, digitalización, energías verdes, bueno, pues eso puede sentar las bases para una buena recuperación económica. Y llegamos a Latinoamérica. Ya adelantábamos antes, creemos que es una región que puede verse especialmente beneficiada por la recuperación del ciclo. Ya decimos, básicamente por su exposición a China. Aquí abajo a la derecha tenemos un gráfico por países donde vemos el porcentaje de exportaciones de cada país a China. Está claro que el gigante asiático es el gran demandante, ¿no?, de materias primas. También hay otro factor de apoyo, la reducción global de incertidumbres, que creemos que debería conllevar también una depreciación del dólar, una continuidad en la depreciación del dólar, porque ya este año lleva una depreciación del 8%, que permitiría aliviar la carga de la deuda dolarizada. Y luego tenemos unas condiciones financieras laxas a nivel global, en términos generales, y hay otro tema que creemos que puede apoyar a la región. En caso de victoria definitiva de Biden, creemos que puede haber una mejora del comercio internacional ante un menor proteccionismo global. Esto también sería un punto a favor. Aquí se ve cómo las divisas emergentes que tenemos, la línea en rojo, recuperan a medida que el VIX, que la volatilidad, que está en un eje inverso, pues se va reduciendo. Eso por un lado. Y aquí abajo también a la izquierda lo que tenemos es el MSCI de Latinoamérica, es decir, la bolsa global latinoamericana, cómo va recuperando de la mano también de una depreciación del dólar. Bueno, son tendencias que creemos que hemos empezado a ver ahora, en esta última parte del año 2020, y que se pueden prolongar a 2021. Aquí incluso se ve mejor. Tenemos, por un lado, a la bolsa latinoamericana, en base 100 desde 2013, la tenemos aquí en línea roja recuperando, ¿no?, recientemente, y muy correlacionada o muy vinculada, uno en azul arriba, a la recuperación de los metales y las mineras, y abajo tenemos en amarillo el CRB, un índice de commodities, el Brent en negro, y el dólar también en eje inverso, y evidentemente mostrando cómo la depreciación del dólar apoya a la bolsa latinoamericana. Bien, visto esto, queremos exponer un poco nuestra visión de por qué vemos luz al final del túnel en términos de crecimiento económico. Y esto está íntimamente ligado a las expectativas de la vacuna. Primera semana de noviembre tuvimos datos positivos de eficacia de las vacunas distintas. La primera fue de la Pfizer, luego siguieron las otras dos, y como podemos ver, bueno, niveles de eficacia entre el 70 y el 95%. Estos son niveles de eficacia muy elevados. Hay que tener en cuenta que lo que exige la FDA o la Organización Mundial de la Salud para aprobar una vacuna es un 50%, y para que lo comparemos y tengamos una comparativa más cercana, ¿no?, del día a día, pues la vacuna de la gripe común tiene una eficacia del 40-60%. Entonces, ¿vamos por el buen camino? Sí, lo cual no quiere decir que todo vaya a ser fácil y que no haya obstáculos. ¿En qué sentido lo decimos? Bueno, no tanto en base a la producción esperada, que sí que creemos que las compañías, ya que estamos teniendo en cuenta solo las 5 farmacéuticas que teníamos en la diapositiva anterior, no estamos teniendo en cuenta ni las rusas ni las chinas, pero sí que es verdad que si consiguen producir todas las dosis a las que se han comprometido, podríamos tener, teniendo en cuenta que casi todas estas vacunas necesitan 2 pinchazos, podríamos tener a cerca del 60% de la población mundial vacunada. Con lo cual, no creemos que el problema esté tanto a nivel producción, pero sí que hay una serie de retos que hay que afrontar aún y que hay que superar.
El principal, la logística de la distribución. Bueno, pues todos sabemos que la mayor parte de estas vacunas exigen o tienen unos requerimientos de mantenerse a temperaturas muy frías y bueno, pues esto en determinados países pues, puede ser un poquito más complicado, ¿no? Habrá que ver la gestión de la vacunación. Yo creo que nunca hemos asistido a una vacunación masiva de este calibre y hay que ver si los sistemas sanitarios tienen capacidad para llevarla a cabo. Y luego, por último y no menos importante, la disposición de los ciudadanos a vacunarse. Aquí es difícil encontrar encuestas, la verdad, y son encuestas, eso es lo que son, es con la información con la que podemos barajar, ¿no? Pero aquí lo que tenemos, disposición a vacunarse, esto es por distintos países, una encuesta de Ipsos, antes de los anuncios de eficacia de principios de noviembre. Entonces, bueno, vemos que hay países menos proclives a vacunarse, pues como puede ser Francia, como puede ser Estados Unidos, incluso España, Italia, y habría otros que sí que estarían más dispuestos. Estos que tenemos a la derecha son encuestas realizadas post-eficacia de las vacunas. Entonces sí que vemos que ha mejorado en el caso de Estados Unidos un poquito el porcentaje de población dispuesta a vacunarse y en el caso de España, bueno, esto es una campaña, es una encuesta que hizo Sigma 2 y bueno, donde lo que se ve es que vamos a ver, ¿no? Vamos a esperar a ver cuáles son los efectos secundarios, vamos a esperar un poco y a ver cómo van las cosas. Entonces, bueno, con esto lo que quiero decir es que sí, la vacuna es una buena noticia, eso está clarísimo, pero hay que ir viendo también cómo se va implementando. Y en la medida, como decimos, en que sí, vemos luz al final del túnel, pero el corto plazo va a ser complicado y el invierno va a ser duro, y eso lo dice Lagarde, la presidenta del BCE, lo dice Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal norteamericana, y lo que tenemos claro es que en este entorno se tienen que mantener los estímulos, tanto de corte monetario como de corte fiscal. Esto es lo que ha ocurrido durante 2020, es decir, los bancos centrales han incrementado sus balances de forma muy significativa para, como digo, intentar que el choque en la actividad económica de la pandemia sea lo menor posible y sentar unas bases de recuperación de cara a 2021. Pero no solo la política monetaria, la política fiscal también. Hemos tenido un deterioro generalizado de las cuentas públicas, yo diría que en todo el mundo. Es verdad que unos países más que otros, pero la cruda realidad es que eso era necesario para apoyar a la economía. ¿Y por qué pensamos que pueden continuar los estímulos monetarios? Porque, claro, una parte del mercado podría pensar, bueno, pero es que en un momento dado tanta ampliación de balance, tan bajos tipos de interés va a ser inflacionista y esto va a complicar la vida a los bancos centrales. Bien, no creemos que esto sea un problema de 2021. Más a medio plazo ya veremos, pero lo que estamos viendo en el más corto plazo es que estamos lejos de cerrar la brecha de producción y de empleo, el output gap. No creemos que lo vayamos a ver hasta 2023 o 2024. Yo creo que el mejor ejemplo que podemos poner es el paro americano, la tasa de desempleo americana. Es una de las economías que mejor está resistiendo al COVID, como decimos. Bien, antes del COVID, antes del estallido de la pandemia, teníamos una tasa de paro en Estados Unidos del 3,5%. Con la aparición del coronavirus se disparó hasta casi el 15% y ahora ha retrocedido hasta el 6,7%. Pero es que vamos a tardar años en recuperar los niveles pre-COVID. Si a esto le sumamos el efecto deflacionista propio del COVID, que creemos que está afectando mucho más a la demanda que a la oferta y por tanto es deflacionista, pues lo que vemos es baja inflación en el corto plazo. En Estados Unidos no creemos que vayamos a superar de forma sostenida ese 2% que saben que tienen ellos como objetivo simétrico de inflación, es decir, van a permitir que la inflación esté por encima del 2%. Y en el caso de Europa, bueno, es que en el caso de Europa estamos en negativo en tasa general de inflación desde hace 4 meses. Otra de las razones por las que los tipos no pueden subir ni pronto ni rápido en el momento en que empiecen a subir, que ahora veremos cuando están nuestras expectativas primeras de subidas de tipos, es que hemos acumulado un volumen de deuda a nivel global ingente. Estamos hablando de más de 270 billones de dólares, es más
de un 360% del PIB global. En esta situación es francamente complicado visualizar unos tipos de interés al alza de forma importante. Con lo cual, en este contexto en el que acabamos de exponer, lo que vemos es que el tamaño de los bancos centrales se va a seguir incrementando, van a seguir suministrando liquidez al mercado. Y recuerdo, es uno de los temas que ha comentado Juan Carlos Ureta, hay una estrechísima correlación entre las cotizaciones y la liquidez que hay en mercado, incluso más que entre las cotizaciones y los beneficios empresariales, que era realmente la correlación que existía en el pasado. Entonces, como pueden ver, bueno, pasamos de un balance de los 4 principales bancos centrales, estaríamos hablando de Estados Unidos, zona euro, Reino Unido y Banco de Japón, pues de 15 billones más o menos de dólares a 25 al cierre de este año, es decir, 10 billones de dólares se han inyectado al sistema, que continúa, como se puede ver aquí, en 2021 y en menor medida en 2022. Esto es lo que llamamos represión financiera. Por concretar un poco rápidamente por países, la FED, la Reserva Federal Norteamericana, no vemos cambios de tipos, ellos no ven cambios de tipos hasta al menos 2023, básicamente por una razón, no ven presiones inflacionistas. El último año para el que nos da su cuadro macro, previsiones de inflación, es 2023 y hasta ahí no ven un 2% de inflación, cuando estamos hablando de que su objetivo es un 2% simétrico, es decir, si ellos han tenido, como han tenido, una inflación claramente por debajo del 2%, en los últimos tiempos, van a tolerar, antes de empezar a subir tipos, una inflación por encima del 2%. Precisamente hoy y mañana tendremos Reserva Federal, así que bueno, pues veremos qué nos dicen. Sí que es verdad que ya no en términos de tipos de interés, sino de quantitative easing, pues creemos que sobre todo el hecho de que no vayan a implementar en Estados Unidos previsiblemente tanto estímulo fiscal como hubiesen implementado en caso de que Biden hubiese barrido tanto en Congreso como en Senado, pues va a hacer que la Reserva Federal no tenga más remedio que seguir manteniendo su quantitative easing. Y esta situación es todavía más intensa en el caso del Banco Central Europeo. El famoso whatever it takes, yo creo que adquiere nuevas dimensiones, es decir, necesitamos estímulo duradero en el tiempo por debilidad económica. Hemos comentado que vamos a ver una W probablemente en el crecimiento en el cuarto trimestre, baja inflación, hemos hablado de que llevamos 4 meses consecutivos en tasas negativas de inflación, y la apreciación del euro, que es que desde los mínimos que tocó en marzo se ha recuperado un 14% frente al dólar. ¿Esto qué nos garantiza? Este estímulo duradero en el tiempo, y que Christine Lagarde nos confirmó el jueves pasado, amplió el PEP, el programa de compra de deuda contra la pandemia, ni más ni menos que un 40%. Es lo que esperaba el mercado, porque lo había estado telegrafiando, y lo que ella viene a decir es: la vacuna está muy bien en el medio plazo para la recuperación económica, pero en el corto plazo la situación es complicada. ¿Y qué tenemos de bueno? No solo que nos amplíen las compras de deuda, sino que nos las amplían hasta marzo del 2022. Es decir, tenemos casi un año y medio de condiciones financieras muy flexibles, muy favorables. Y a nivel de tipos de interés, si decíamos que no esperábamos primera subida de tipos en Estados Unidos, al menos hasta 2023, porque la inflación no iba a llegar al 2%, pues fíjense qué ocurre con la inflación estimada por el Banco Central Europeo en 2023, 1,4%, es decir, muy lejos aún de ese objetivo del 2%. Otra cuestión es que, a pesar de que continúe el apoyo del Banco Central Europeo, en un momento dado pues puede haber cierta volatilidad intermedia, pues porque haya algunas disensiones, ¿no? Pues, por ejemplo, uno de los miembros del Consejo Ejecutivo del BCE lo que decía hace un par de semanas era que el Banco Central Europeo no se debería dejar presionar por las expectativas del mercado, que son siempre muy altas, ¿no? De que haya estímulo monetario adicional por las implicaciones positivas que tiene, sobre todo para la renta variable. Otro tema también es que Italia, bueno, ha llegado a plantear que la deuda del PEP se condone o que se convierta en perpetua, que de hecho es un poco la situación que tenemos, porque se reinvierten todos los vencimientos de deuda. Entonces, no creemos que sea un problema excesivamente grave, sobre todo porque
Aquí tenemos una estimación de flujos en primario soberano para el 2021 y lo que se puede ver, la línea amarilla es lo que la emisión neta de los gobiernos teniendo en cuenta esa ampliación del PEP de la semana pasada y las compras del Banco Central Europeo, y lo que vemos es que prácticamente el Banco Central Europeo en todos los países se compra todo lo que se emite. Así es muy complicado que repunten las curvas de tipos, que repunten las tires, y vamos a tener o a seguir teniendo, como digo, un escenario marcado por lo que llamamos nosotros represión financiera. Eso por el lado monetario. Por el lado fiscal, ¿qué tenemos? Bueno, pues tenemos aquí un mapa muy global donde cuanto más verdes estamos, pues más estímulo fiscal en porcentaje de PIB hemos aplicado a las economías, y cuantos más rojos estamos, pues menos estímulo fiscal. Entonces, en general, lo que se puede observar es que prácticamente todos los países han aplicado un fuerte estímulo fiscal. Pero la cuestión, esto es más pasado, es qué puede ocurrir a futuro. Y a futuro sí que esperamos que siga habiendo contribución de la política fiscal, no tanta, lógicamente, porque no vamos a estar en la misma situación que en 2020, pero hay casos muy concretos, vamos a tocar dos, Estados Unidos y Europa, rápidamente. Bueno, en el caso de Estados Unidos llevamos esperando un quinto paquete de estímulo fiscal desde el 31 de julio. Todavía no han sido capaces de ponerse, también con elecciones por medio, lógicamente, de ponerse de acuerdo demócratas y republicanos. ¿Cuál es nuestra idea? Que sí, que debe haber un nuevo paquete de estímulo fiscal. ¿Por qué? Básicamente porque van venciendo los planes de ayuda, sobre todo a los desempleados, como vemos aquí, y van a terminar de vencer a finales de este año. Entonces, o hay un recambio, por decirlo así, y ayudamos, o ayudan, mejor dicho, a esas rentas personales, o va a haber un impacto importante en el consumo privado americano, en negativo, y no hay que olvidar que supone, como ponemos aquí, 2/3 del PIB americano. Aquí hay que tener en cuenta que pongo el caso de Estados Unidos, y este es de los que mejor se ha recuperado. Este es las nóminas no agrícolas, perdón, el empleo americano. Vemos cómo el total, cómo entre febrero y marzo perdieron 22 millones de empleos. De esos han recuperado cerca de 12. Pero se puede observar en el gráfico que cada mes, el ritmo de recuperación se va ralentizando. Entonces, bueno, creemos que es especialmente relevante que se aplique algo adicional de estímulo fiscal. Será bastante menor de lo aplicado hasta ahora, y desde luego será menor de lo que hubiese sido en caso de que Biden hubiese podido implementar todo el programa que llevaba en las elecciones, bueno, que eran 4,4 billones de dólares de estímulo monetario. Y por la parte de Europa, ya lo he adelantado un poco antes, nuestro Fondo de Reconstrucción o de Recuperación Europeo, creemos que desde luego es un positivo sobre todo a los periféricos. Aquí tenemos el impacto, lo llaman también el Next Generation de la Unión Europea, en porcentaje del PIB que podemos esperar de cada país en términos de impacto positivo o negativo, aquí, cuando está por debajo de cero, de estos fondos. Entonces, creemos que es un punto en positivo. Lo que pasa es que también van surgiendo obstáculos por el camino. Hasta hace poco hemos tenido un retraso por el posible veto de Hungría y Polonia, que de momento hemos solucionado por lo menos para los 2 próximos años, y en este contexto es en el que decíamos que España es una de las grandes beneficiarias. Va a recibir 140.000 millones de euros, la mitad en los próximos 3 años, y bueno, si se asignan de forma productiva y si se van cumpliendo, evidentemente, todos los proyectos previstos, porque eso va a ser supervisado por Europa, y si no cumplimos nos cortarán los fondos, pero si todo se hace bien, sí que creemos que puede ser un importante estímulo para los periféricos en general y en particular para España. Bien, vista la parte macro, vamos a pasar muy rápidamente por la parte micro, por los resultados empresariales, los beneficios por acción en este caso. Entonces, lógicamente, estamos planteando un escenario de recuperación económica 2021 y estamos planteando también un escenario de muy favorables condiciones de financiación. En este contexto es lógico esperar, después de las fortísimas caídas de resultados en 2020, que estamos hablando en Europa del 30 y
7% en Estados Unidos de solo el 15%, ellos han tenido muchas menos restricciones a la movilidad que nosotros. Bueno, pues de cara a 2021 podemos esperar una fuerte recuperación de beneficios, del 50% en el caso de Europa, del 25% en el caso de Estados Unidos. ¿Por qué más en Europa? Pues porque lógicamente el punto de partida también es mucho más bajo. Sí que es cierto que en Estados Unidos, como vemos aquí, esta especie de gusanitos pues son las estimaciones de beneficios para cada año, 2020 aquí en verde, 2021 y 2022 ya hemos visto el punto de inflexión y han empezado los analistas, el consenso de analistas a revisar al alza las previsiones de crecimiento. Esto está empezando a ocurrir en Europa y creemos que a medida que vayan llegando las vacunas y sobre todo por lo que comentaba antes, ¿no? Por la elevada dependencia de la movilidad, de la necesaria movilidad en Europa por más exposición al sector servicios, bueno, pues creemos que se irá concretando. No todos los sectores se recuperarán igual. Luego César nos comentará, ¿no? Hay que hacer muy buen stock picking para seleccionar bien los valores que se van a ver beneficiados de la recuperación. Bien, y llegamos al momento actual de los mercados y a ver cómo invertimos de cara a 2021. Y lo que está claro es que el mes de noviembre ha sido espectacular en la mayoría de bolsas y tanto más en aquellas que se habían quedado más rezagadas, que tenían un mayor componente cíclico, un mayor componente value, pues como puede haber sido el caso claro del IBEX, que solo en un mes, esto es histórico, ha subido un 25%. Visto en gráficos, esto es lo que tenemos. El MSCI ha tocado nuevos máximos históricos, el S&P 500 también. El Eurostoxx se ha quedado un poco rezagado, Europa un 10% de los niveles pre-COVID y en nuestro caso, donde ha estado pesando pues mucha exposición a value, a ciclo, entre ellos bancos y también a Latinoamérica, pero creemos que este peor comportamiento puede deshacerse e irnos en positivo en 2021, bueno, el IBEX todavía está como un 18% de los niveles pre-COVID. Entonces, el entorno que hemos planteado, clarísima represión financiera, ya lo hemos dicho, provocada por la masiva inyección de liquidez de los bancos centrales. ¿Qué ocurre en ese entorno? Pues como comentaba Juan Carlos, la rentabilidad escasea. Tenemos de la deuda global 18 billones de dólares cotizan con rentabilidad negativa. Es decir, estamos comprando una deuda que si la mantenemos a vencimiento tenemos pérdidas aseguradas. Otra cosa es que la compremos y luego la consigamos vender más cara. Tenemos temas como el coste de financiación de los periféricos a 10 años. Antes del inicio de compras contra la pandemia del Banco Central Europeo, estaba pagando Italia, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, cerca de un 2,5. Ahora paga un 0,5 por endeudarse. Nosotros, España, ha emitido por primera vez la semana pasada un bono a 10 años en negativo. Bueno, pues esto evidentemente sin el apoyo de los bancos centrales sería totalmente imposible y esto es lo que condiciona nuestras inversiones. ¿Por qué? Bueno, pues básicamente aquí tenemos tenemos mercados monetarios, deuda pública, deuda corporativa y equity, bolsas, ¿vale? Entonces, tenemos cuál es la rentabilidad actual, que son las columnas más oscuras, y cuál es la rentabilidad media de los últimos 30 años, que son las rayitas que tenemos aquí en color marrón. Entonces, se puede observar que en todos los activos de inversión, salvo en equities, estamos muy lejos de la rentabilidad que podíamos obtener en el pasado. Lógico, estamos en un entorno de tipos cero, incluso negativos. ¿Cuál es el único activo que nos proporciona una rentabilidad adecuada desde nuestro punto de vista? El equity, la renta variable, más en Europa que en Estados Unidos. Por cierto, aquí solo estamos teniendo en cuenta la rentabilidad por dividendo, no estamos teniendo en cuenta el potencial de revalorización de las cotizaciones. Con lo cual, en este entorno, bueno, yo creo que ya ha quedado bastante claro que consideramos que el activo con mejores perspectivas de inversión en términos de rentabilidad-riesgo es la renta variable.
por atractiva valoración relativa a la deuda pública que no ofrece rentabilidad y al crédito, flujos buscando rentabilidad, ¿no? El TINA, el no hay alternativa en la recuperación económica y beneficios empresariales que hemos comentado, el apoyo incondicional, por supuesto, ahora veremos un gráfico muy interesante de los bancos centrales, cierto apoyo a las políticas fiscales, aparte de movimientos corporativos, y vamos a ver cómo evolucionan los riesgos políticos, que bueno, pues eso no termina de estar muy claro, ¿no? Seguimos a vueltas aquí con el Brexit, sobre todo. ¿Esto quiere decir que no haya riesgos? No, en absoluto. De hecho, las subidas no son en línea recta y creemos que puede haber volatilidad intermedia, derivada básicamente de rebrotes del COVID, de problemas con la vacuna, discrepancias en torno a estímulos fiscales y luego, bueno, pues una serie de riesgos que consideramos que son más de medio plazo, como he comentado antes, el repunte de inflación, el elevado endeudamiento y, bueno, una serie de riesgos políticos que ahora pasamos muy rápido por encima de ellos. Y nos vamos a centrar en el tema de las valoraciones absolutas. ¿Por qué? Pues porque hay una parte del mercado que es verdad que dice las bolsas están cotizando en PERs demasiado exigentes. Es lo que venía a comentar Juan Carlos, ¿no? Con el Per-Shiller, que si se matizaba por los tipos de interés, entonces no estaba tan caro. Entonces, bueno, yo diría que si vemos valoraciones de bolsas frente a la historia, aquí tenemos un PER estimado 2021 del consenso, la mediana de PER a la que han cotizado los distintos índices en los últimos 30 años y lo hemos hecho también el ejercicio con la mediana de 5 años. En términos generales, no en Latinoamérica, donde sí que es verdad pues, que hay potencial, sobre todo si vemos recorrido a mediana 5 años, pero aquí en Europa pues vemos que el potencial sería negativo si estuviésemos diciendo que las bolsas tienen que cotizar a su mediana o a su media de los últimos 30 años. ¿Qué ocurre? Que estos son valoraciones absolutas y son exigentes, pero porque entendemos que tienen que serlo. ¿Y por qué? Básicamente porque creemos que esa expansión de múltiplos de PERs, que es lo que tenéis representado aquí por las barras rojas, se han estado expandiendo sobre todo en los 2 últimos años y sobre todo en el último año por los bajos tipos de interés y el apoyo de la liquidez. Entonces creemos que pagar estos mayores múltiplos ante una ausencia de alternativas de inversión en otros activos está totalmente justificado. Pero voy más allá, ya no es un tema de valoraciones absolutas, es sobre todo un tema de valoraciones relativas. Y aquí estamos comparando, estamos viendo un spread entre la rentabilidad por dividendo europea y la rentabilidad del Bund, del bono alemán, aquí a la derecha lo hacemos con Estados Unidos, y lo que vemos es que la rentabilidad sigue siendo claramente superior en el caso de la renta variable. Y si nos queremos quedar con algo de esta presentación realmente importante, o sea, si a mí me dijesen vamos a quedarnos con una diapositiva de esta presentación, yo siempre presentaría esta. Tenemos la línea roja, es un índice bursátil global, un MSCI global, y la línea negra es la oferta monetaria, es decir, la liquidez que están inyectando los bancos centrales. Como hemos visto anteriormente, pensamos que esta línea negra va a seguir subiendo en 2021 y en 2022. Están íntimamente correlacionadas, con lo cual creemos que esto es, desde luego, un apoyo, el apoyo más importante, diría yo, para la renta variable. De hecho, en nuestra nota de prensa la titulábamos Esperanza de recuperación en un mar de liquidez, que creemos que es lo que van a seguir siendo los mercados. Y como decía muy rápidamente, las subidas no se producen en línea recta, pero sí que creemos que esta fuerte de liquidez lo que nos apoya es nuestra decisión y nos reafirma nuestra decisión de que las caídas son para comprar. Aquí vemos, por ejemplo, en el caso del índice europeo, como en el grueso, desde el 88 tenemos serie, como en el grueso de años hemos tenido rentabilidades positivas, pero que sí que es verdad, marcadas por las barras rojas, pero sí que es verdad que los puntitos naranjas son las caídas intraanuales, es decir, el mercado te da oportunidades de inversión a niveles más atractivos. No estamos hablando ni mucho menos que tenga que haber caídas tan pronunciadas porque creemos que la liquidez lo va a evitar, pero sí que creemos que esas caídas van a ser para comprar. ¿Y qué pueden propiciar esas caídas? Bueno, pues más allá de la evolución del COVID que hemos comentado, problemas con las vacunas, etcétera, etcétera, yo tendría en cuenta también desde el punto de vista geopolítico un par de riesgos. Uno sería
el riesgo de la política de Estados Unidos, donde, bueno, pues ya sabemos que hoy hemos tenido ayer, que lo hemos conocido hoy, la votación de los colegios electorales que dan como ganadora a Biden, pero también es verdad que Trump sigue manteniendo ciertas reclamaciones ante el Tribunal Supremo, más allá de la de Texas, que han denegado. Entonces, aquí creemos que las fechas relevantes, desde luego, son el 6 de enero, que es cuando el Congreso anuncia al ganador, y no descartaríamos cierta volatilidad intermedia. Y el otro punto de fricción yo creo que es el Brexit. El Brexit, que quizá en Latinoamérica no lo oigan tanto, pero desde luego aquí es un tema que tenemos continuamente. Seguimos con las negociaciones, seguimos saltándonos, o se siguen saltando los británicos según se vea, deadlines. Y bueno, el único plazo que tenemos aquí es el 31 de diciembre, que realmente es cuando salen de la eurozona, y habría que tener un acuerdo que regule el comercio entre las dos partes a partir de entonces. Nuestra idea, básicamente y resumiendo, es que va a haber un acuerdo, aunque sea de mínimos, para seguir negociando en 2021, y que está en el interés de las dos partes, sobre todo en la suya, pero veremos, ¿no? Entonces, si mezclamos todo esto, recuperación económica y de beneficios empresariales, políticas monetarias expansivas, repito, clara preferencia por renta variable frente a renta fija, y las tomas de beneficios posibles son oportunidad de compra. Geográficamente, ¿qué haríamos? Bien, pues nosotros sobreponderamos eurozona frente a Estados Unidos. Creemos que se tiene que ver beneficiada de un mayor componente value ciclo, al contrario que Estados Unidos. Estados Unidos es mucho growth, mucho más crecimiento defensivo, todo el sector tecnológico subiendo este año un 40%. Creemos que va a haber una recuperación, como he comentado antes, superior de los beneficios por acción aquí en Europa, y tenemos el apoyo, el whatever it takes, del Banco Central Europeo. En Estados Unidos vemos las valoraciones más exigentes. Y las otras dos zonas geográficas donde estamos en sobreponderar, Latinoamérica, como hemos comentado antes, básicamente recuperación, ciclo materias primas, depreciación del dólar, menor riesgo global, siendo selectivos por países. Y en el caso concreto de España, también recomendamos sobreponderar, y una de las principales razones es la recuperación esperada en Latinoamérica, dada la exposición que tienen unas cuantas de nuestras primeras empresas a la zona, al área latinoamericana. También, lógicamente, aquí, igual que hemos sufrido mucho la pérdida de movilidad en 2020, a medida que vayamos recuperando esa movilidad de la mano de la vacuna en 2021, deberíamos vernos beneficiados. Si tenemos un objetivo de IBEX de 9.100 puntos, es un potencial del 10%, pero que ahora veremos esconde oportunidades dentro del IBEX, que son 35 valores, con un potencial muy superior a ese 10%. Como he comentado, bueno, vemos una apreciación del euro adicional hasta niveles de 1,30, básicamente por el menor riesgo cíclico global y político en Europa, y también porque creemos que en un momento dado se tiene que recoger el superávit que tenemos por cuenta corriente en Europa y los déficits gemelos por cuenta corriente y público en Estados Unidos. Y las divisas latinoamericanas, repito, pues creemos que también deberían verse beneficiadas por la recuperación del ciclo global y de la depreciación del dólar. Y materias primas, a las que el área latinoamericana y sobre todo la región andina pues tiene una elevada exposición, también pensamos que pueden ser ganadores en el 2021, fundamentalmente por mejora de la demanda ante la recuperación económica y una oferta en términos generales. Ya sé que cada materia prima tiene sus especificidades, pero una oferta más inelástica, y también debería contribuir la depreciación del dólar. Bueno, aquí en renta fija ya no vamos a entrar. Divisas, lo que comentábamos, ¿no? Y materias primas, también un poco lo que comentábamos. De todas maneras, tienen a su disposición la estrategia completa, donde yo creo que hay gráficos pues
pues muy interesantes. Y luego finalizo con España. España, donde, como comentaba antes, tenemos un objetivo a 12 meses vista de 9.100 puntos. Esto lo hacemos simplemente con una suma de los precios objetivos de los 35 valores que componen el selectivo español, pero como podemos ver aquí hay valores que cotizan con descuento y hay valores que cotizan con prima, con lo cual lo que hay que hacer es extremadamente selectivos por valores, hacer un stock picking muy claro y aprovechar niveles atractivos de entrada. Y es en este contexto que ahora ya voy a dar paso a César, donde bueno, hemos visto que a raíz de la vacuna de Pfizer ha empezado la rotación a ciclo value, desde growth defensivos a ciclo value, vemos cómo estaba de distanciado en los últimos 30 años. Arriba tenemos el growth defensivo, abajo tenemos el value. Y esto es solo cogiendo 2020. Bueno, vemos que algo ha recuperado el growth, pero, el value y el ciclo, que lo tenemos aquí en la parte baja del gráfico, pero que aún le queda bastante pendiente. Y yo creo que con esto, César, ya te doy paso a ti. Gracias. Bueno, buenos días a todos, buenos días Chile, buenos días Perú, buenos días Colombia. Como ha comentado Natalia, nos encontramos ante un 2020 para olvidar, pero que gracias a los buenos datos de eficacia de las vacunas va a terminar y termina viendo la luz al final del túnel. En estos momentos, ¿cómo nos encontramos? ¿Cuál es la gran pregunta? Sobre todo, una vez que hemos visto el rally de las bolsas desde el pasado 9 de noviembre, momento en el que Pfizer anunció la eficacia de sus vacunas. Desde ese momento vimos una subida indiscriminada de las bolsas, con un comportamiento relativo muy positivo y muy a favor de los valores ciclo en detrimento de los valores defensivos. Hemos visto que en noviembre esa tendencia alcista de las bolsas ha continuado, pero sí que estamos viendo que se está haciendo una selección mucho más exhaustiva de los valores que están teniendo ese mejor comportamiento. De aquí la gran pregunta que nosotros nos encontramos ahora mismo. ¿En qué porcentaje nos debemos posicionar entre valores ciclo y valores defensivos? Nosotros, en nuestra estrategia, lo que definimos, estamos viendo, evidentemente, la eficacia de las vacunas, los inicios de los calendarios de vacunación, el fin de las restricciones o el fin previsto de esas restricciones a la movilidad, da siempre ese componente a un comportamiento mucho más positivo de los valores ciclo que los valores defensivos, pero sí que vemos que vamos a continuar viendo una serie de incertidumbres que nos hace mantener una posición de cautela. Dentro de estas incertidumbres, nos encontramos, como ha comentado Natalia anteriormente, cómo va a ser la logística de la vacuna, cómo va a ser la globalidad de esas vacunas y cómo van a evolucionar los PIB del cuarto trimestre y del primer trimestre, principalmente de determinadas economías, al ver todavía que estas restricciones continúan y que podamos ver esa recuperación, como ha comentado antes, en una especie de W. Dicho esto, y tomando este escenario, nosotros pensamos que tenemos que ser muy selectivos, que tenemos que tomar una estrategia clara de stock picking. No podemos elegir ciclo por ciclo ni valores defensivos por valor defensivo. Hemos visto determinados valores ciclo como a partir del conocimiento de la eficacia de la vacuna han tenido unos comportamientos bursátiles espectaculares. Sin embargo, al analizar sus perspectivas fundamentales, no vemos que hasta 2023 vuelvan a recuperar los niveles pre-COVID. Con lo cual, en esos valores pensamos que hay que estar un poco alejados. Dicho esto, y para finalizar lo que es nuestra estrategia micro, nosotros nos decantamos por una estrategia de estar posicionados un 60% en valores ciclo, como he comentado, muy seleccionados, y un 40% en defensivos. Dentro de esta estrategia, nosotros lo que hemos definido son dos carteras.
Una que es la renta 4 selección IBEX 35, en el que tenemos 3 valores ciclo, como son BBVA, Repsol y Merlin, 2 valores defensivos, como Grifols y Celnes, y un valor híbrido, como es Indra, que puede jugar el papel de ambos, dependiendo de la división que tenga, ya que tiene una amalgama de divisiones, algunas más ligadas a ciclo, como otras a defensivo. Y luego otra cartera de una renta 4 selección Iberia Small Caps, en el que tenemos también 3 valores ciclo, que son Tubacex, Arima y A+, 2 valores defensivos, que son CAF y SONAI, y un valor como es Dominion. Como podéis ver, dentro de nuestras carteras hay muchísimos valores que tienen un gran peso de sus ingresos procedente de Latinoamérica. Para finalizar, como muchos de vosotros sabéis, desde el pasado 1 de septiembre, parte del equipo de análisis de la corporación se incorporó a Renta 4 y desde entonces hemos ampliado nuestro universo de cobertura hasta 74 valores, que seguirá aumentando durante 2021, con un objetivo claro: convertirnos, si ya no lo somos, en la casa de análisis con el universo de cobertura más amplio de la península ibérica. Dentro de este objetivo, no nos podemos olvidar de vosotros, también estamos analizando la posibilidad de iniciar la cobertura en algunos valores latinoamericanos de referencia que compartan sector, también con valores de referencia de nuestra bolsa y en particular del IBEX 35. Muchas gracias. Vamos a pasar a la ronda de preguntas, ¿vale? Tenemos preguntas de Colombia, que la primera es ¿qué factores o indicadores se deben seguir juiciosamente para identificar los riesgos que pueden comprometer el crecimiento de la economía colombiana? Bueno, pues yo aquí, yo hablaría un poco a nivel general latinoamericana, del área latinoamericana, y luego quizá poner un poco el foco en Colombia. ¿Y por qué lo digo? Porque yo creo que los riesgos al final son un poco generales, en algunos casos no solo de Latinoamérica, sino a nivel global. El primer riesgo al que nos enfrentamos es cómo seguimos gestionando todos la pandemia hasta que llegue las tan deseadas, mejor dicho, vacunas. Otro de los riesgos principales es cómo se gestiona esa distribución de la vacuna y esa vacunación masiva, ¿no? Que es lo que nos va a permitir recuperar cierta normalidad económica, aunque creemos que en algunos sectores va a tardar un tiempo. Otro de los temas que nos puede preocupar a nivel de riesgos generalizados es la mayor inestabilidad política y desigualdad social provocada por la pandemia. En algunas zonas, bueno, pues podía haber ya algún problema de este tipo, pero se han visto exacerbados, ¿no? por esta pandemia, y precisamente la recuperación en K que comentaba el presidente, pues también se está viendo, ¿no? en las distintas clases sociales, bueno, pues unas más beneficiadas y otras más perjudicadas. Y luego otro tema que nos preocupa, que es un tema también global, pero está claro que en algunos países preocupa más que otros, son los altos niveles de deuda. Una deuda que, como decía antes, pues ha sido necesario acometer precisamente para intentar suavizar el impacto negativo de la pandemia y para intentar recuperar la economía. Y ya siendo un poco más concretos a nivel de Colombia, bueno, yo diría que, igual que muchas economías, pero en 2020 pues ha sufrido un fuerte varapalo con motivo de haber sufrido uno de los confinamientos más duros, y entendemos que de cara a 2021 se debería recuperar de forma vigorosa, básicamente por la reactivación de la demanda de los hidrocarburos ante un entorno de mejora progresiva de la movilidad. También creemos que debería haberse beneficiado de un entorno de comercio internacional más positivo, más suave, por decirlo así, o más benigno, en caso de que finalmente se confirme la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca. Y luego, lógicamente, también la demanda doméstica se tendrá que ver beneficiada de unos tipos de interés históricamente bajos. Hay un riesgo
hay un riesgo en el caso concreto de Colombia, pero que no nos preocupa demasiado en la medida en que pensamos que está bastante descontado en mercado, y ese riesgo es la posible pérdida del grado de inversión, pero ya decimos que creemos que es algo que está ya bastante descontado en mercado. Pasamos a las preguntas de Perú. La primera es, ¿qué se puede esperar de los commodities para los siguientes años? ¿Creen que los metales como el cobre pueden seguir aumentando su cotización o ya están sobrevaluados? Bueno, pues yo creo que aquí antes hemos hablado un poco rápidamente, ¿no? de los metales, pero yo creo que de las materias primas en general. Yo creo que el escenario que hemos descrito de recuperación económica, del ciclo económico global liderado por China, gran demandante, principal demandante de materias primas. Si a eso le sumamos una oferta que en muchas commodities es bastante más elástica, pues creemos que es el escenario propicio, si además lo apoyamos con la depreciación esperada del dólar, para que las commodities tengan un buen comportamiento en 2021. Sí que es verdad, y si luego pueden echar un vistazo más en profundidad al documento de estrategia, que somos más positivos en los metales industriales, creemos que son más sensibles al ciclo económico, y luego en el crudo también estamos positivos, precisamente por esa mejora esperada de la movilidad, esa mejora de la demanda, y también porque, bueno, productores como la OPEP Plus pues se muestran más sensibles, ¿no? En el momento en que ven que la demanda no termina de tirar tan rápido como ellos esperaban, pues lo que hacen es acompasar la vuelta de la oferta, y de hecho, bueno, pues ya se han comprometido a ello, ¿no? A principios de 2021 pensaban directamente volver a introducir 2 millones de barriles diarios al mercado, y de momento solo van a introducir 500 000, y creemos que van a ir viendo que haya ese equilibrio, ¿no? Entre oferta y demanda, y que hasta que la demanda no se recupere, pues no van a volver a producir más. Eso debería permitir que los precios del crudo al menos se mantengan en los niveles actuales de $50 barril, el Brent, estoy hablando, y eso es un 20% más que el año pasado, que este año, que 2020, con lo cual, bueno, pues para petroleras o sector petroquímico, pues esto debería ser una gran noticia. Y en concreto, preguntaban por el cobre. Sí, en la misma línea, o sea, con todos estos apoyos, y yo añadiría uno más, todo el tema de megatendencia hacia una mayor electrificación de la economía global. Yo creo que eso también es un driver muy importante para el cobre. Segunda pregunta, en cuanto a la política monetaria, ¿qué factores harían que los bancos centrales de la región latinoamericana tomen una política menos expansiva? Bueno, pues básicamente lo mismo que complicaría la vida a cualquier banco central, el repunte de la inflación. Aquí está claro que mientras tengamos unas inflaciones bajas, como comentaba antes, porque la brecha de producción y empleo está lejos de cerrarse, creemos que van a pasar años, ¿no?, hasta que se ocurra el efecto desinflacionista del COVID. Yo creo que eso nos garantiza que en el corto plazo, luego habría que ver país por país, evidentemente estoy generalizando, pero sí que nos debería permitir mantener tasas de inflación bastante contenidas, y que los bancos centrales puedan seguir haciendo su trabajo, porque si no realmente se van a encontrar en una situación muy complicada. Si el crecimiento no termina de repuntar, el peor caso ya no sería inflación, sería estanflación, ¿no?, estancamiento del crecimiento económico e inflación. Pero ya digo que en principio no es una situación que visualicemos, ni mucho menos a lo largo de 2021. ¿Qué zonas geográficas consideran con mejor perspectiva de crecimiento para el próximo año y cómo se ubica Latinoamérica? Bueno, esto ya lo hemos comentado cuando hemos hablado de la asset allocation. Nuestras preferencias van por Europa principalmente. Creemos que tiene que recuperar parte de ese gap frente a Estados Unidos, porque tiene un mayor componente en sus índices de value y de ciclo, y porque creemos que también va a haber flujos de fondos, probablemente incluso americanos, ¿no?, buscando mayor rentabilidad en la bolsa europea. Si a eso le sumamos la apreciación del euro, bueno, pues creemos que desde luego es un cóctel positivo. Hablábamos también de España por la recuperación mayor de la movilidad. Si todo el daño que nos ha hecho en 2020, entendemos que, bueno, pues si mejora la movilidad, también deberíamos tener ese plus en 2021, y lógicamente
lógicamente, el apoyo que podría venir de Latinoamérica, del Banco Central Europeo y de los fondos de reconstrucción europea. Y en el caso la otra zona geográfica que sobreponderamos, y como ya he comentado antes detalladamente, sería Latinoamérica, pues por todos los motivos expuestos de exposición al ciclo económico global, a China, depreciación del dólar, entorno más benigno a nivel comercio internacional, recuperación de las divisas. Yo creo que todos son factores que hay a favor. No digo que no haya riesgos, que sí que los hay y ya los hemos comentado, pero sí que son factores a favor de invertir en el área latinoamericana, sobre todo en la andina. Y para finalizar, 2 preguntas de Chile, que la primera es ¿cuáles serán los principales drivers para la región en el 2021? Bueno, esta yo creo que la acabo de contestar con la respuesta anterior. Recuperación del ciclo, China liderando, depreciación del dólar, más tranquilidad a nivel riesgo global. Creemos que con la reducción del riesgo sanitario también se van a tranquilizar los ánimos en general, la depreciación del dólar que comentábamos y unas condiciones financieras muy laxas a nivel global que pensamos que tienen que apoyar la recuperación y, bueno, sobre todo el tema de las materias primas creemos que es especialmente relevante para la región. Y la última, ¿cómo creen que se comportará el euro respecto de las monedas de LATAM? Bueno, pues es verdad que hemos tenido un 2020 en el que las divisas latinoamericanas han sufrido de forma muy importante. De hecho, bueno, el dato que tengo más en la cabeza es divisas latinoamericanas frente al dólar, pero muchas de ellas han hecho mínimos históricos frente al dólar. Y bueno, como comentábamos, pues pensamos que en 2021 Latinoamérica pues puede estar entre las mayores beneficiarias de ese escenario que hemos descrito, repito una vez más, ciclo económico global al alza y buen comportamiento de materias primas y menos riesgo a nivel global. Y bueno, sí que pensamos que deberían mejorar el cambio, las divisas latinoamericanas frente al euro a lo largo de 2021. Muchas gracias, ya hemos acabado la ronda de preguntas. Muy bien, pues nada, muchas gracias a todos por vuestra atención y esperamos veros el próximo año.